Hola, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a estar compartiendo el material que vamos a estar ocupando. Ok, en la clase del día de hoy vamos a hablar sobre la integridad personal y el trato humano. Es importante que analicemos los principios fundamentales que están relacionados con la integridad. Esto referente a la integridad personal, al trato humano, dentro de un marco de derechos humanos ya enfocado un poquito en este tema. Y es importante que entendamos lo importante que resulta ser el que protejamos este tipo de derechos como a la dignidad y el bienestar de los individuos. Este tema va a buscar que ustedes puedan comprender un poco más sobre los derechos y las garantías que están asociadas con la integridad física y psicológica y entender un poquito las obligaciones de los estados y los actores que pueden prevenir y sancionar este tipo de violencias y violaciones a este tipo de derechos. Y es importante que entendamos dos de los conceptos fundamentales. Estos dos conceptos son importantes para la convivencia en un ambiente social y es importante que nos adhiéramos a un código moral y uno ético, el que se tenga integridad personal, que se tenga un trato humano, son dos de los pilares esenciales que nos van a permitir vivir en armonía, construir comunidades más justas, más equitativas. Durante esta sesión vamos a profundizar en las definiciones, en la importancia y cómo podemos aplicarnos en nuestra vida diaria, cómo podemos ir trabajando este tipo de derechos y en nuestras relaciones con los demás, qué tipo de derechos podemos ver que se ven violentados en el día a día, qué tipo de derechos podemos incluso nosotros ir incluyendo para que sean respetados, de qué manera se pueden respetar, qué tanto afecta en el ámbito personal, en el ámbito social, la violación de este tipo de derechos. Vamos a comenzar con la definición de integridad personal. La integridad personal es una adhesión inquebrantable a un código moral, a un código ético. Se trata de ser auténtico, de ser coherente en todas las facetas de nuestra vida. La integridad va a implicar el que seamos honestos con nosotros mismos, que seamos honestos con las demás personas, el que actuemos de una manera responsable, que mantengamos nuestras promesas, nuestros compromisos. Esta es la capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está viendo, cuando nadie está mirando qué es lo que estás haciendo.
Y es importante el que podamos construir una buena reputación de confianza, de respeto, que las personas nos conozcan por ese tipo em, de cualidades. Entonces, es importante que entendamos que la definición de integridad personal es que haya una coherencia entre lo que piensas, entre lo que dices y entre lo que haces. Que exista una conformidad con los valores éticos y con los valores morales, que vayamos conforme a la ética, conforme a la moral, que actuemos de una manera eh, directa, de una manera correcta, el que actuemos con honestidad y con responsabilidad, independientemente si hay personas a nuestro alrededor, si no hay personas, aún más importante, que nos puedan juzgar. Entonces es importante el que tomemos en cuenta este tipo de acciones para tener una buena integridad personal. Entonces les dejo unos momentos la diapositiva para que tomen los puntos más importantes para continuar con la siguiente. Continuamos. ¿Por qué es importante la integridad personal? La integridad personal es sumamente importante porque construye, va a mantener la confianza. Sin integridad, las personas, en cuanto a una relación personal, una relación profesional, pueden deteriorarse rápidamente. Las personas que son íntegras van a inspirar a otros a ser personas honestas, a personas responsables. Además, es un entorno donde la integridad va a prevalecer, es un entorno donde la colaboración y el respeto mutuo van a florecer. En el ámbito profesional, la integridad puede abrir puertas, crear oportunidades, ya que las personas confían en aquellas que demuestran cierto tipo de consistencia y ética en el compromiso, eh, en cuanto a su comportamiento. Entonces, quedamos en que la importancia de la integridad personal, esto es por, eh, va a fomentar la confianza, la credibilidad. Esto es importante para mantener unas relaciones, ya sean personales o, em, o profesionales, sólidas. Entonces va a ser importante el que fomentemos la confianza y la credibilidad. Es importante que también tengamos una base para relaciones sólidas y relaciones duraderas. Por otra parte, va a promover un ambiente de respeto y colaboración que al final de cuentas entiendes que es una de las cosas más importantes cuando ya trabajas en un ambiente con más personas. En cuanto a tu vida profesional, es una de las cosas más importantes. Y como en el punto siguiente menciona que va a impulsar el crecimiento personal y crecimiento profesional. Entonces, es importante en diferentes ámbitos, es importante que se siga implementando, que se siga trabajando en ello, que se tenga una buena integridad personal para poder sobrellevar buenas relaciones con otras personas, con otros grupos sociales. Entonces, les voy a dejar un minuto esta diapositiva para continuar con el siguiente em, subtema.
Ok, continuamos. Concepto de trato humano. El trato humano va a implicar tratar a todas las personas con respeto y con la dignidad que merecen por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de ser seres humanos. Esto se va a basar en la empatía, en la capacidad de entender y compartir los sentimientos de los demás, la compasión, el deseo de aliviar el sufrimiento ajeno, el tratar de que todas las personas tengan un trato de igualdad, sin discriminación. Esto va a ser importante para poder crear una sociedad justa. El trato humano va a ser una manifestación de nuestro conocimiento, de nuestro aprendizaje, de la dignidad inherente a cada individuo, independientemente de sus circunstancias o sus diferencias. El hecho de ser humano le permite tener este derecho a que se tenga un trato digno. Entonces, es importante que entendamos este concepto, que el respeto y la dignidad hacia todas las personas es una de las cosas más importantes independientemente de eh, sus diferencias, ya sean sociales, diferencias en cuanto a creencias, religión, etcétera. Es importante que se mantenga este trato humano hacia las demás personas. Es importante que el respeto y la dignidad sean siempre aplicados, sean siempre respetados. Otro punto es la empatía y la compasión en las interacciones diarias, el ponernos en el lugar de la otra persona para no juzgarla, para no eh, tener un trato diferente hacia esta persona, a pesar de que no estemos de acuerdo em, con ciertos puntos, con ciertas decisiones, con ciertos gustos, con ciertas creencias, etcétera. Es importante que implementemos esta igualdad y no discriminación hacia las demás personas. Les voy a dejar unos minutos la diapositiva para que tomen los puntos más importantes para continuar con la siguiente. Ok, continuamos. El trato humano. Estoy teniendo poquitos problemas con el internet, entonces voy a apagar mi pantalla y, em, y la vuelvo a encender en unos minutos terminando la clase. Ok, ok. Hay diversos elementos del trato humano. El trato humano se va a componer de varios que son muy importantes. Tenemos primero el reconocimiento de la dignidad de cada persona, lo que va a implicar el que valoremos su humanidad y sus derechos. La comunicación respetuosa va a ser algo muy importante para poder mantener relaciones saludables. El hablar y escuchar con cortesía y con consideración, crear un ambiente positivo. La igualdad y la justicia van a asegurar que todos sean tratados de una manera justa, sin favoritismo ni perjuicios. Y finalmente tenemos la empatía, la comprensión que nos va a permitir conectar
más profundamente con los demás, poder ofrecer un apoyo significativo. Entonces aquí tenemos cuatro de los elementos más importantes, que es el reconocimiento de la dignidad, el reconocer que las personas tienen dignidad, que tienen derechos, independientemente de las diferencias que podamos encontrar en ellos, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vestir, etcétera. El que valoremos la humanidad de cada individuo por el simple hecho de ser humano. Entonces, otro es la comunicación respetuosa, el que interactuemos con cortesía y consideración independientemente si no se tiene una idea similar eh, con otra persona, si no se comparte cierto tipo de ideas, cierto tipo de creencias. Y como lo he mencionado, sin importar las diferencias que se puedan encontrar entre la otra persona y nosotros. Entonces, otro punto es la igualdad y la justicia. El que tratemos a todos de una manera justa y equitativa va derivado de la misma. El tratar a las personas sin importar su estatus social, eh, sus creencias, etcétera. El tratarlos de una manera justa, igualitaria, equitativa con otras personas. Y por otro lado tenemos la empatía y la comprensión, el que podamos escuchar, que podamos entender las experiencias de los demás, el ponernos en su lugar y saber el por qué eh, actúa o por qué tiene cierto tipo de creencias, nos puede ayudar un poquito a facilitarnos el brindar un trato humano, un trato respetuoso con otras personas. Entonces, les dejo unos minutos de diapositiva para continuar. Ok, continuamos. La relación entre la integridad y el trato humano. La integridad personal y el trato humano van a estar estrechamente vinculados. Una persona íntegra que actúa de acuerdo con sus valores, en sus principios éticos, va a tratar a los demás con el respeto y la dignidad que merecen. Esta interconexión es fundamental para la justicia social, para la protección de los derechos humanos. Cuando vivimos con integridad y tratamos a los demás humanamente, vamos a crear un entorno donde la confianza, donde el respeto mutuo van a ser como la norma. Todos van a poder prosperar, todos van a poder sentirse valorados. Entonces, es importante que entendamos esta relación que existe entre la dignidad y el trato humano, ya que la integridad va a promover el trato humano. Una persona íntegra trata a los demás con respeto y em, ambos son importantes para la justicia social y para los derechos humanos. Esto va a crear un ambiente de confianza, un ambiente de respeto mutuo, va a hacer que se viva en más armonía, en más ayuda mutua, que exista un apoyo entre
entre esta sociedad, entre este grupo de personas. Entonces es importante en que tanto la integridad y el trato humano, el que entendamos que estas dos van de la mano y que son esenciales para tener una justicia social y, y buenos derechos humanos. Les dejo un minutito la diapositiva para continuar con lo siguiente. Vamos a hablar sobre casos prácticos, algunos ejemplos en donde la integridad y el trato humano son esenciales. Defender los derechos de las minorías va a requerir una valentía, un firme compromiso con la justicia. El resolver los conflictos con empatía va a implicar escuchar a todas las partes, buscar soluciones que sean justas, que sean comprensivas. La transparencia en la administración pública va a ser una de las cosas más importantes para poder mantener la confianza de la ciudadanía. Los líderes deben ser honestos y rendir cuentas. Usualmente nos hemos dado cuenta qué es lo que hacen, qué es lo que busca el pueblo, el que exista una rendición de cuentas, el que exista un informe como tal sobre lo que se está realizando en, en ciertos periodos gubernamentales. Es importante el que entendamos que eh, el escuchar a todas las partes nos va a beneficiar para buscar unas soluciones más justas, más comprensivas. Eh, en el ámbito empresarial se puede comportar de una manera ética, el priorizar el trato justo eh, por encima de todas las ganancias que puedan asegurar relaciones duraderas, que tengan una reputación positiva. Es una de las cosas más importantes. Entonces tenemos que, en cuanto a la defensa de los derechos de las minorías, es algo que nos va a costar, que no es fácil el que estemos defendiendo a los grupos minoritarios y el proteger este tipo de grupos vulnerables. Tenemos también la resolución de conflictos con empatía, que es el buscar las soluciones justas y comprensivas, el ponerse en el lugar de otra persona, el por qué reaccionó de tal manera, el por qué tuvo cierta opinión con respecto a un tema, etcétera. Y por otro lado tenemos la transparencia en la administración pública, que es un punto muy importante para que se pueda mantener la honestidad y la rendición de cuentas dentro de una temporada gubernamental. Y tenemos el comportamiento ético en los negocios, que es otro ejemplo sumamente importante, el que prioricemos la honestidad, que priorizamos el trato justo sobre las ganancias, que siempre prefiramos tener relaciones duraderas con nuestros empleados a tener una ganancia un poco más elevada, el pagarles correctamente,
antes que obligarlos o prácticamente hacerlos que realicen horas extraordinarias o realicen otro tipo de trabajos que no les corresponde para ahorrarte cierta cantidad de dinero. Entonces, es importante que esto también se tome en cuenta en todos los ámbitos. Lo podemos ver en diversas áreas, no nada más en, en el tema del derecho, sino también va abarcando otro tipo de áreas personales, profesionales, etcétera. Les dejo un minuto la diapositiva para continuar con los siguientes puntos. Ok, vamos a continuar. Nos enfrentamos a diversos obstáculos y desafíos, aunque la integridad personal y el trato humano son ideales elevados. Nos enfrentamos a muchos desafíos para poder implementarlos conscientemente. Los perjuicios y la discriminación van a ser barreras significativas que nos van a impedir el trato igualitario. La corrupción y la falta de ética también influyen en la integridad y van a erosionar la confianza pública. La desigualdad social es un obstáculo que lo vemos constantemente para la justicia y la equidad. Además, la falta de educación en valores desde temprana edad puede dificultar la promoción de la integridad y el respeto con la sociedad. Entonces, es importante que entendamos que nos enfrentamos a diversos obstáculos que se ven en el día a día, pero también existen diversas estrategias para poder fomentar la integridad y el trato humano. Estas estrategias eh, que debemos adoptar son un poco efectivas. La educación en valores es uno de los más importantes que debe comenzar desde la infancia, integrando la ética y los derechos humanos en el eh, círculo escolar. Tenemos las políticas inclusivas que deben promover la igualdad y la justicia para todos, eliminando barreras discriminatorias, el fomentar la empatía en nuestras interacciones diarias que va a ayudar a construir conexiones más profundas y comprensivas. Y finalmente, necesitamos líderes y figuras públicas que modelen conductas de integridad y respeto, inspirando a otros a seguir el ejemplo. En conclusión, la integridad personal y el trato humano van a ser fundamentales eh, para el día a día. Es por ello que, permítanme un minuto.
Ok. Em, es importante el que reflexionemos sobre cómo podemos aplicar este tipo de principios en nuestra vida diaria. ¿Qué acciones podemos tomar para vivir con más integridad? ¿Cómo podemos tratar a los demás con más humanidad, con más respeto? Entonces, es importante que tomemos esto en cuenta. Ok. Y ya, para instrucciones de la actividad de la semana, van a elaborar em, un mapa conceptual en el cual deben agregar una portada, la introducción, desarrollo, conclusión, como lo ha sido todo este tiempo. En la portada es importante que identifiquen el nombre de la institución, la carrera, el escudo de la universidad, su nombre, matrícula, tema, nombre del tutor, la asignatura, aula, lugar y fecha. Todo eso va a ir incluido en una página. Después una introducción de media cuartilla. Esto va a agregar sus opiniones personales, antecedentes, objetivo del trabajo, resumen acerca del contenido de la actividad, etcétera. Este va a constar de 130 palabras y también tenemos em, que agregar una conclusión y una referencia. Esto se debe entregar antes del 31 de enero, es la fecha límite. Cualquier duda me la pueden hacer saber a través de la plataforma. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. Que tengan una bonita noche.